Vamos a iniciar entonces el estudio de este miércoles. Para eso, tienes que desbloquear tu teléfono. Y vamos a entonces tener un momento de oración para pedirle que el Señor nos acompañe, que nos bendiga, que siga bendiciendo a nuestros hermanos enfermos, a nuestro hermano Roberto. Mañana empieza el tratamiento de radioterapia, ¿cierto? Nuestro pastor mañana le da en alta, hemos tenido varias noticias distintas, así que vamos a seguir orando por nuestro hermano. Le vamos a pedir a nuestra hermana Teresa que nos dirija en oración para que comencemos. Padre Celestial, estamos aquí en tu templo, Señor, en tu casa de oración. Primeramente invocando tu nombre para estar en este estudio que tenemos ahora, Señor. Amén. Dándote gracias porque has permitido que lleguemos también a tu casa. Y también, oh Señor, agradeciéndote por las noticias que tenemos de nuestros hermanos enfermos. Sabemos ya que nuestro pastor mañana será dado de alta. Te damos gracias por ello, Señor. Te rogamos que le recuperes completamente, Dios. Amén. Y que tenga la paciencia y la fortaleza para el proceso que viene ahora. Igualmente, nuestra hermana Elita, fortalece a la Señora en su espíritu, en su cuerpo, en su físico. No permita que ella vaya a enfermarse, sino al contrario, Señor, fortalece físicamente y que pueda sentir en su interior también, Señor, que tú has preparado todas las cosas para que sean de la mejor forma posible. Amén. Bendice a nuestro hermano Roberto, también, oh Dios, que el tratamiento que empieza mañana de radioterapia sea efectivo, que sea, oh Señor, para sanar completamente sanarlo totalmente de su cáncer, eliminarlo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea eliminado. Que tú uses las manos de los médicos y de las personas que tienen que realizar ese tratamiento. Bendícelo en su espíritu, en su ánimo. Bendícelo también a su esposa, a sus hijas, a toda su familia, Señor. Y que todos puedan confiar en ti. Principalmente tengan esa fe que es necesaria para tener la certeza de que tú estás dirigiendo todo. Amén. Esta noche también sabemos, Señor, que tú estarás aquí dirigiendo a nuestro hermano Felipe, lo que te pedimos, para que todos podamos entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Amén. Visita a nuestra hermana Odette, Señor, que no pudo venir también por sentirse delicada en salud. Bendícela, fortalécela también, Señor, y permite que pueda superar también sus molestias que ha tenido en el día de hoy. Bendice con ella a su esposo, a su hijo, a toda su familia. Y permite también, Señor, que algunos de todos tus hermanos que no sepamos que están enfermos, tú los visites, Amén. puedan sentir tu mano, Señor, en su cuerpo, en su dolencia o en su malestar y en su tristeza. Por eso ponemos también delante de ti a nuestro hermano Víctor, para que tú, Señor, le animes, tú, Señor, le hagas ver luz en el camino, que él pueda sentir que tú lo tomas de tu mano, que tú lo llevas de tu mano, Señor, y que pueda estar plenamente confiado en ti. Sana, Señor, todas esas cosas que le hacen mal y que lo hacen dudar, o que lo hacen sentirse inferior, cualquier cosa que él sienta mal, Señor, tú supéralo, porque tú eres el mejor médico, tú eres el psicólogo, el psiquiatra, tú eres el neurólogo que nosotros tenemos. Todas aquellas cosas, Señor, las especialidades de los médicos las tienes tú, pero tenemos que confiar en ti. Aumenta su fe. Amén. Aumenta su fe de manera que se tome firmemente de tu mano. Amén. Junto con él, bendice a todos nuestros hermanos extranjeros que están aquí, están en esta iglesia, que se congregan con nosotros, para que les ayude, Señor, en todo lo que ellos necesitan, principalmente, puedan sentirse acogidos, puedan tener el trabajo necesario, que es a lo que han venido a trabajar, Señor, y que puedan aminorar cualquier nostalgia y esta separación con sus familiares. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Adelante, hermanos, bienvenidos. Entonces, hoy día vamos a seguir, tenemos la última de los mensajes a las iglesias. Hemos llegado a la séptima iglesia, que es el mensaje a la Odisea. Y vamos a leer entonces en Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22. El mensaje de la iglesia a la Odisea. Apocalipsis 3, del 7 al 22. Perdón, del 14 al 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice así la palabra del Señor.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos entonces en una carta especial. Si recordamos las otras ciudades, ¿cierto? Las otras iglesias a las que ha estado el ángel enviando estos mensajes, algunas tienen cosas malas, otras tienen puras cosas buenas, ¿cierto? Algunas tienen cosas malas y buenas, pero la Odisea no es ni frío ni caliente. La Odisea no toma una decisión, no sabe lo que es, tiene un problema de identidad la Odisea. No está en una situación específica, y eso es lo que vamos a ver entonces a partir del texto que vamos a analizar hoy. Lo primero que vamos a ver es que esta Odisea era fruto de la actividad, o era un terreno de actividad misionera del apóstol Juan, ¿cierto? Nosotros ya lo hemos visto, pero también era del apóstol Pablo. Vamos a revisar en Colosenses, específicamente en Colosenses, que además queda muy cerca de la Odisea. Colosenses geográficamente, vamos a ver el capítulo 2, versículo 1, Colosenses 2, 1, y Colosenses 4, del 13 al 16. Colosenses 2, versículo 1. Colosenses 2, 1. ¿Alguien lo encontró? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense que es interesante porque en las oraciones de Pablo está la Odisea, pero dice que nunca la han visto. Es decir, él sabía de esta congregación y seguramente mantenía contactos que no están registrados, porque esta es la carta a los Colosenses, pero que él nos menciona en este texto que está la preocupación por la Odisea. Eso nos muestra además que aquí había una iglesia no menor, una iglesia que mantenía correspondencia, ¿cierto? Ya sea con el apóstol Pablo, pero también con el apóstol Juan, que era, decíamos nosotros, el que estaba sintetizando el mensaje a las 7 iglesias. Si revisamos y ahondamos en el mismo libro de los Colosenses, el 4, del 13 al 16, fíjense que dice, voy a leerlo, el 4 del 13 al 16, dice: porque de él doy testimonio, está hablando de Epafras, ¿cierto? De él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saludo a Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, fíjense qué interesante, está pidiendo un intercambio de cartas. ¿Se entiende la idea, no? O sea, que esta carta de Colosas se lee en la Odisea y la que él mandó a la Odisea se lea en Colosas. O sea, que ellos puedan compartir la bendición de recibir estas cartas del apóstol Pablo. Lamentablemente la de la Odisea no la tenemos. Tenemos solamente la de los Colosenses en este caso. Pero todo esto nos da muestras de que la Odisea era una iglesia activa, una iglesia, ¿cierto?, no menor dentro de lo que es el trabajo misionero del apóstol Pablo en la iglesia primitiva.
¿Ya? Entonces pasemos a ver un poco de qué está hablando. Dice, he aquí el ángel de la iglesia en la Odisea. Miren cómo se presenta el ángel de la iglesia. En primer lugar se presenta como el amén. ¿Ya? Esto para nosotros puede ser raro, porque el amén para nosotros es solamente una palabra, ¿verdad? Es un deseo, una expresión, es un ruego que hacemos. Así sea, ¿verdad? Es un ruego que queremos que el Señor haga según lo que estamos pidiendo, y por eso cerramos nuestras oraciones con un amén, ¿verdad? Con un cierre que representa esta voluntad del Señor que queremos que se manifieste en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice respecto al Señor Jesucristo, porque el que está hablando es el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y dice, he aquí el amén. O sea, está diciendo, yo mismo soy el amén. Por eso que esto cuesta entenderlo, porque para nosotros es solamente una expresión, pero aquí está siendo usada como un sustantivo del Señor. Entonces revisemos en 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. 19 y 20 vamos a leer. 2 Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Ya? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Perfecto, miren qué interesante lo que dice. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto?, que entre vosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no. Fíjense la relación interesante que tiene con la iglesia de la Odisea y con lo que le va a reclamar después a los de la Odisea, ¿verdad? Que no son ni frío ni caliente. Lo que dice que el Señor no ha sido ni sí y no, sino que Él ha sido sí. O sea, el Señor Jesucristo es afirmación, el Señor Jesucristo es expresión positiva de la voluntad de Dios. Y porque todas las promesas de Dios son en Él el sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo primero que se está presentando el Señor Jesucristo es como el amén, o sea, el cumplimiento final de la voluntad de Dios. Por eso que todas las cosas en Él son amén, es decir, son hechas en la voluntad de Dios. Él es el amén finalmente, ¿verdad? Por eso cambia un poco la forma de entender esta palabra. He aquí el amén, he aquí el cierre definitivo, he aquí la revelación definitiva, lo vamos a ver después, la revelación definitiva de Dios para los hombres y la revelación de la voluntad de Dios. ¿Ya? No solamente la revelación en términos de lo que muestra Dios de sí mismo, sino que de su voluntad manifiesta para nosotros, en Cristo es el sí y el amén. ¿De acuerdo? Y además entonces dice que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Ya? Aquí está lleno de ideas, fíjense en este versículo 14, dice, yo soy el amén, pero además yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿Ya? ¿Qué significa esto ser el testigo fiel y verdadero? Nosotros ya teníamos la promesa y la esperanza de que el enviado del Mesías sería el testigo de Dios. Vamos a revisar en Isaías 55, versículo 4. Ustedes saben que Isaías es el profeta, ¿cierto? El profeta predilecto de la era mesiánica, o sea, Isaías es quien más recibe visiones del Mesías, ya recibe profecías específicamente del Mesías. Tenemos textos de Isaías que son famosísimos, como Isaías 9, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿se acuerdan? Lo ocupamos siempre en Navidades, para el nacimiento del Señor. Y en Semana Santa ocupamos Isaías 53, ¿verdad? Porque Él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestro pecado. O sea, Isaías tiene esta visión completa de el Mesías. Y aquí entonces, fíjense, en el 55 nos está hablando de la misericordia gratuita para todos. Y entonces, en el versículo 4 y 5, nos está hablando directamente del Señor Jesucristo. ¿Ya? Como siempre yo digo, estos dos versículos están en rojo para los que tienen las Biblias de las palabras del Señor o las profecías en rojo, estos dos versículos están en rojo. ¿Alguien puede leerlo? El 4, versículo 4.
He aquí que yo lo di por testigo al pueblo, por jefe y por maestro a las naciones. Fíjense, entonces, ¿qué iba a hacer Jesucristo? Testigo a los pueblos, ¿verdad? Él venía a traer el testimonio de Dios a los pueblos. ¿Y por qué habla de los pueblos? Porque precisamente Jesucristo vino a eso, a extender el mensaje de Dios, que era siempre para todos los pueblos, porque a Israel se le dijo, tú debes ser bendición, ya desde el llamado de Abraham, a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene a traer el testimonio de Dios a todos los pueblos, y por jefe, vamos a ver eso al final del mensaje a la Odisea, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Ya? Es decir, la misión del Mesías tenía que ver con dar testimonio de Dios, con venir a ser el Rey de Gloria, por eso es por jefe, es una alusión que está, y por el maestro. ¿Ya? Él nos iba a traer el Evangelio verdadero, Él nos iba a declarar la voluntad de Dios, por eso que el maestro a las naciones. De tal forma que Él es testigo fiel y verdadero, claro, porque Él trajo la voluntad de Dios según la profecía. Si revisamos en Primera de Timoteo, esto es algo que el apóstol Pablo le va a entregar a Timoteo, Primera de Timoteo 6:13. 6:13. Aquí entonces el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo que precisamente parte del ministerio terrenal de Cristo tiene que ver con el testimonio que él viene a entregar. ¿Sí? Leamos el 6:13, ¿alguien lo tiene? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cierto? Si siguen, que guarden el mandamiento sin reprensión, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, efectivamente, Pablo está hablando de una obra terrena del Señor Jesucristo, si ustedes lo recuerdan en el Evangelio, y es que el Señor Jesucristo dio testimonio delante de Poncio Pilato. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, en el momento de su juicio, el Señor Jesucristo dio dos testimonios, uno frente al sumo sacerdote, ¿cierto? Y otro de Poncio Pilato. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. ¿Y por qué es fiel? Porque evidentemente que Él trae la revelación verdadera. No es un testigo que pueda mentir, es un testigo perfecto de lo que Él vio de su Padre. Esto es lo más interesante. ¿Por qué Cristo puede ser testigo perfecto? Porque Él vio eso directamente, escuchó eso directamente de su Padre. ¿Ya? Lo dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, abunda en esas expresiones. Lo que yo he escuchado de mi Padre, os he dado a conocerles. Lo que he visto de mi Padre, eso es lo que ustedes ven. Por eso que el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Se fijan? O sea, lo que diríamos nosotros en un juicio es un testigo directo. ¿Sí? Nosotros somos testigos indirectos. Él es un testigo directo porque él escuchó y vio a su Padre. Él manifiesta entonces, por eso que aquí se presenta como el testigo fiel y verdadero. Y finalmente, en este primer versículo que está tan apretado de conceptos, dice el principio de la creación de Dios. ¿Ya? Este es un misterio maravilloso que también la Escritura nos revela. Y podemos revisar dos textos muy claros en esto. Uno es en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 3. Recuerden que toda la primera parte del Evangelio de Juan, este gran himno, nosotros sabemos que es un himno, ¿verdad? Que seguramente era parte de la liturgia de las iglesias cristianas en ese primer tiempo, ¿cierto? Habla de que Cristo es el verbo que se hizo carne. ¿Sí? Este es un concepto nuevo que está en la Escritura, no aparece en ninguna parte antes que en el Evangelio de Juan, y después el mismo Juan que lo vuelve a utilizar en las cartas de Juan y en el Apocalipsis. Y miren lo que dice el versículo 3, ¿alguien lo tiene por ahí? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, hay un misterio aquí que se revela, y es que Cristo es el principio activo, el verbo, ¿cierto?, que está haciendo todas las cosas. Porque fíjense que cómo hizo Dios los cielos y la tierra, ¿se acuerdan cómo los hizo?
¿Se acuerdan? Separó. Sí, pero ¿cómo actuó Dios? ¿Los moldeó con su mano? Por su palabra. Por su palabra. Por su voz. ¿Cierto? Dios mandó y fueron hechos, dice el Salmo, ¿verdad? Y cuando hablamos de su palabra, ¿de qué estamos hablando? Del verbo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de palabra es el verbo? ¿Se acuerdan? Acción. ¿Sí o no? El verbo es acción. Así como el adjetivo son calificaciones, el verbo es la acción. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos hacían distinguir el verbo, el predicado, todas esas cosas? ¿Sí? El verbo es la acción, ¿sí?, del sujeto. ¿Quién es el sujeto en la creación? Es Dios. ¿Y cuál es su verbo? Cristo. ¿Se fijan? No tenemos cómo entenderlo más que a través de estas figuras, ¿no? Pero la Escritura nos revela, como aquí en Juan, que todas las cosas por Él, refiriéndose a Cristo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el verbo que actuaba modelando, dando vida al universo, era Cristo mismo. ¿Ya? Por eso es que el Señor Jesucristo es el Señor de la creación. Revisemos en Colosenses, volvamos a Colosenses, fíjense. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en su verbo, en su acción de creación, ¿cierto? Todas, aquí está usando estas figuras retóricas, ¿verdad? Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, ¿verdad? O sea, espirituales, físicas, materiales. Todo fue hecho por Cristo. Todo fue creado por medio de Él, porque Él es el verbo de la creación de Dios. Fueron creadas en él, no En- por él. No por Él, ¿verdad? En él. Y al final dice, todo fue creado por medio de Él, Y para él. pero para Él. ¿Y qué estamos viendo en el Apocalipsis? La entronación final del Señor, cuando la creación entonces va a adorar al Cordero. Y entonces en el Apocalipsis se cumple que todo esto que es creado es, como dice al final del versículo, para Él. ¿Verdad? Por eso es que la creación completa va a adorar al Cordero, dice el Apocalipsis, lo vamos a ver a futuro, ¿verdad? Todo lo creado adora al Cordero que fue inmolado, dice él. Se cumple la Escritura, todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Muy bien, es, como les digo, una presentación del ángel aquí en Jesucristo, muy concentrada de sentido, de significado. Fíjense que estamos en el primer versículo, estamos en la pura presentación que hace el Señor Jesucristo de sí mismo. ¿Ya? Cristo como creador. Y entonces pasamos a lo que le dice a la iglesia. Como siempre, y tenemos la reprensión del Señor para que entendamos y revisemos nuestras obras, como siempre, como parte, dice, yo conozco tus obras. ¿Verdad? Esto se lo dice a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Estamos en presencia del Señor como iglesia. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya? Esto es bien interesante porque nos está hablando de la indefinición, nos está hablando de estar medias aguas. ¿Ya? Una de las cosas más importantes que nosotros sabemos que es aceptar al Señor Jesucristo, que es caminar con el Señor Jesucristo, es que este caminar es una decisión y es algo que ocurre en nuestra vida que debe producir un cambio radical en nuestra vida. ¿Sí? Esto es un cambio radical en nuestra vida. No puede nuestra vida seguir siendo la misma. Debemos modificar todo lo que somos. Porque si el Espíritu Santo actúa en nosotros, todo nuestro ser es remecido y modificado por la acción de este Espíritu. Entonces vamos a ver varias citas. Vamos a empezar como siempre en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vamos a devolvernos, ¿cierto? Capítulo 17, versículo
41. ¿Cuál es el gran problema? Si nosotros pensáramos en el libro de los reyes, que, para que todos vamos siguiendo, ¿cierto?, es cuando existían reyes en Israel, ¿sí? El primero fue Saúl, después vino David, después Salomón, ¿se acuerdan? Y después vino una serie de reyes. Y de eso se tratan los libros Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Y Samuel también, ¿sí? Pero Reyes específicamente y Crónicas, que son libros paralelos, si nosotros pudiéramos traer o pudiéramos decir cuál es el tema principal de esos, así como decíamos que los evangelios, el tema principal es el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Ese es el tema principal. Si nosotros pudiéramos decir cuál es el tema principal del libro de los Reyes, diríamos que es la idolatría de Israel. ¿Ya? Todo el rato Israel se está yendo hacia la idolatría, ¿cierto? Y vienen algunos reyes que logran retomar el culto a Jehová, o algunos profetas que traen, ¿cierto?, el culto, y se devuelven y después vuelven a caer en la idolatría, y están todo el tiempo yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, miren este contexto para que leamos el 17:41, bien interesante. Si alguien lo tiene, vamos leyendo. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Fíjense qué interesante este versículo, porque muchas veces cuando nosotros vemos la idolatría en Israel, nosotros pensamos que el pueblo o servía a Jehová o servía a los ídolos, en términos religiosos digo, no espirituales, ¿sí? Pero en realidad cuando uno lee el libro de los reyes, y en esta cita lo dice claramente, lo que pasaba era que ellos creían seguir sirviendo a Jehová, pero además tenían otros ídolos. ¿Me entienden la idea? Miren, si leemos bien el 41 lo leemos. Así temieron a Jehová aquella gente, temieron a Jehová, pero al mismo tiempo servían a sus ídolos. ¿Ya? Esto técnicamente se llama el sincretismo, cuando dos religiones se mezclan. Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. ¿Se fijan? Que por ejemplo, ¿qué es la veneración del Padre Pío? ¿No es un sincretismo? Y la gente cree, honestamente, que sigue sirviendo a Dios. Y lo que le pasaba a ellos es que temieron a Jehová, pero seguían con sus ídolos. Entonces, esta es la indefinición. Esto es estar a mitad de aguas. ¿Se fijan? No, si yo soy cristiano, pero vivo como cualquiera. No, yo soy cristiano, pero a mi manera. No, yo soy cristiano, pero... Y así, ¿no? Todos conocemos ese discurso. Estar a medio camino entre servir al Señor o servir a los ídolos. Vamos a ver en Oseas. Oseas es un profeta radical, ¿cierto? Es un profeta radical. Como siempre damos tarea, ojalá que puedan leer Oseas. Un profeta radical contra la indecisión. ¿Ya? Oseas 10:2. Fíjense que aquí está hablando en un texto que habla del castigo de la persistente infidelidad de Israel. ¿Se fijan el título de ahí? Que empieza en el 9. Toda esta película empieza en el 9. El 10:2, ¿qué dice? Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Fíjense, el que tiene el corazón dividido, ¿cómo será hallado? Dice Oseas. Culpable. Culpable. Así tal cual. Está dividido su corazón, punto seguido, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. ¿Sí? Jehová es fuerte, ¿y qué más dice la palabra? Fuerte y celoso. Fuerte y celoso. No se puede servir a dos señores, y eso vamos a ver que lo dice el propio Señor Jesucristo en Lucas 16:13. Lucas 16:13. Aquí está hablando el Señor Jesucristo.
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Más claro, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Siempre el Señor Jesucristo tiene esa claridad meridiana, ¿no? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En este caso específicamente, por el contexto, está diciendo no podéis servir a Dios y a las riquezas, pero en realidad a cualquier ídolo, ¿verdad? No se puede servir a Dios y servir a los ídolos. La apuesta del Señor es una apuesta radical, ¿sí? Y eso es lo que le está reclamando a la Odisea. Esa es la tibieza de la Odisea, no dar el paso a tener una nueva vida en Cristo. No dice específicamente por qué, no dice cuál es el pecado específicamente de la Odisea, no dice cuál es, seguramente en el lenguaje que estamos usando, cuál es el ídolo que tenía la Odisea que no podía dejar y que la hacía quedarse ahí, ¿ya? Sin hacer una apuesta real por el Señor Jesucristo. Hermano Pablo. Y la Biblia habla de que una especie de otra palabra para hablar de la riqueza está mamón. Sí. Y en el fondo ese es un ídolo. Exactamente. Entonces creo que, claro, para nosotros la traducción de riquezas, pero en el fondo habla del Dios de las riquezas. El Dios de la riqueza, exacto. Está apuntando lo mismo, ahora hablando de la riqueza. Así es. Y que va a tener relación con el párrafo siguiente de la carta a la Odisea. Ya, súper bien el vínculo que hace, porque efectivamente Mamón era el dios de las riquezas. ¿Ya? Acuérdense que Jesús estaba en una sociedad politeísta, habían dioses para todo, de la fertilidad, de la agricultura, y había un dios de las riquezas que era Mamón. ¿Ya? Todavía existe, tiene lleno de adoradores. Parece que el pecado de la Odisea sería la riqueza, porque en el 17 Claro. dice, porque yo soy rico, Exactamente. y crecido, él se vanagloria de que con eso lo tiene todo. Exactamente. O sea, podemos inferirlo. No tengo necesidad de nada de eso. Exacto. Soy rico. Exacto. Y ¿Sí? ahí cuando el Señor le dice, no, que es un desventurado miserable, porque tiene cosas materiales, pero espiritualmente no es nada. Exactamente. Entonces, lo que queremos remarcar antes de pasar a la siguiente idea, entonces, es que no se puede servir a Dios y a otros ídolos. ¿Sí? Esto es radical. ¿No? Es radical. Es pasar a ser siervo de Dios. No se puede tener otro Señor. ¿Ya? El Señor es uno. ¿Ya? Y entonces después pasa y dice esto que nos está planteando nuestro hermano, ¿verdad? En el 17. Porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Qué terrible que el Señor nos acuse así, ¿no? Miren los calificativos: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miserable, ¿no? ¿Sí? Miserable. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense además el contraste que tiene. Esta Odisea que se cree rico, en realidad es pobre y miserable. Miren lo que pasa con la iglesia, el contraste con la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 9. En el mensaje Esmirna 2:9. ¿Lo tienen ahí? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Perfecto, ¿cierto? Fíjense, ¿qué pasaba con la situación material de Esmirna? ¿Cómo era? Pobre, Pobre, pero espiritualmente rico. rico. ¿Y qué pasaba en la Odisea? Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿cierto? Ese es el contraste que está haciendo. Tú eres rico, tienes muchas cosas, mira a tu alrededor y tienes casa seguramente, sirviente, esclavo en ese minuto, pero eres pobre, desventurado. ¿Ya? Mostrándonos entonces que lo que el Señor está hablando, de lo que se trata realmente, es de lo espiritual. De lo espiritual. Eso es lo que debemos, como dice el texto, buscar. Vamos a buscar en Mateo 6, donde el
Señor también nos enseña directamente, Mateo 6:19. ...19 y 20... No, 19 al 21, vamos a leer todo ese texto. Mateo 6, del 19 al 21. Fíjense el título que tiene. ¿Tesoros dónde? En el cielo. ¿Ya? Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. ¿Cierto? Fíjense qué bonita esa expresión, ¿verdad? Y qué peligrosa además para revisar nuestros corazones. Allí donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Y nuestro corazón dónde tiene que estar? En Cristo. Nuestro corazón debe estar en Cristo. Pero resulta que nuestro corazón lo ponemos en otras cosas que son nuestros tesoros, ¿verdad? Lo que amamos de este mundo, lo que amamos de esta vida. Y el Señor entonces claramente en este texto dice, no hagáis tesoro en la tierra, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con los tesoros en la tierra? Claro, serán consumidos. Serán consumidos. En cambio, hacemos tesoro en el cielo, donde no hay muerte, no hay dolor, donde no hay pérdida finalmente, ¿verdad? No hay ladrones, no hay nada. Entonces, claramente le está diciendo, esta riqueza aparente es simplemente debilidad. Esta riqueza aparente es pobreza, es miseria, porque es riqueza material y no es riqueza espiritual. Por eso es que los de la Odisea estaban engañados, ¿ya? Y nos muestra entonces que la vida cristiana tiene esta paradoja, ¿ya? Tiene esta paradoja. La riqueza que buscamos es otra, es distinta a la del mundo. Fíjense, leamos en Proverbios 13:7. Proverbios 13:7. Aquí, ¿cierto? 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Se fijan en el contraste? Hay quien pretende ser rico, la Odisea, y no tiene nada. Y hay quien pretende ser pobre, como los de Esmirna, y tienen muchas riquezas. ¿Por qué? Porque el sentido es espiritual. Porque la riqueza que buscamos es espiritual, ¿verdad? Y eso es entonces lo que el Señor nos está pidiendo, que busquemos las riquezas espirituales. ¿Ya? Por lo tanto, dice el 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sí? ¿Qué es el oro refinado en fuego? Oro purificado. ¿Sí? Que pasa por el crisol. ¿Para qué se entran los metales al crisol? Para sacar la impureza. Para sacar la impureza. Para ser purificados. Eso es lo que le está diciendo. Compres oro refinado en fuego, sea que seas purificado. Y cuando seas purificado, entonces serás rico. ¿Se fijan o no? Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Esto ya lo hemos visto en otras. ¿Qué son las vestiduras blancas? La pureza, ¿verdad? La pureza para presentarnos delante del Señor. Esa pureza que solamente puede traer la sangre de Cristo, es decir, ser lavados en la sangre de Cristo con vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. ¿Sí? ¿De dónde venía esta idea de vestirse de vestiduras blancas para ser cubiertos de la vergüenza y la desnudez? ¿De dónde viene esta idea? ¿Se acuerdan? ¿A dónde les suena que aparece esta idea de la vergüenza y la desnudez? ¿Hermano? En el Edén. También, y después en Noé, pero en el Edén originalmente, muy bien. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasa cuando peca el hombre? Se da cuenta, dice, que estaban desnudos. ¿Y qué les pasa? ¿Qué sienten? Vergüenza. ¿Se fijan? Entonces volvemos a una idea que
que es fundamental para nosotros para entender cómo el Señor Jesucristo cierra la historia, o sea, Él es el amén de la historia, es el final de la historia. ¿Por qué? Porque Él trae y viene a reparar lo que fue destruido en Edén. Por eso es que Él viene a cubrir la vergüenza y nuestra desnudez. ¿Se fijan? Porque ¿quién nos mostró esa vergüenza y esa desnudez? El pecado que habita en nosotros. ¿Sí? Hermana Paulina. Igual, a mí me parece súper interesante cuando dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, no le dice que compre a otro, sino que le compre a él. Ahora, ¿cómo le podemos comprar a Dios algo? Claro. Si no, o sea, solamente podemos comprar algo porque Cristo pagó el precio. Así es. Entonces, el oro refinado en fuego es Cristo mismo. Esa es mi... Ah, perfecto. No necesariamente, porque pareciera que aquí está hablando más, estamos en el terreno de la interpretación, ¿eh? Pero estamos hablando más de la prueba, ¿cierto? Que permite, si vamos en orden, ¿cierto? La prueba que permite alcanzar las vestiduras blancas, digamos, o sea, que permite la purificación y que desemboca en que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, o sea, que sea reparado entonces esa relación que teníamos con Dios. Porque finalmente lo que nos pasa ahora, pensemos en nuestro culto. ¿Cuál es la primera oración que hacemos en un culto nosotros? De confesión de pecados en general, ¿cierto? Podría ser la invocación, pero una cosa importante que hacemos al inicio de nuestro culto es la oración de confesión. ¿Por qué? Para presentarnos ante el Señor. Y porque tenemos que llegar, y eso debería ser como un mensaje para todos en el orden del culto, nosotros deberíamos llegar con vergüenza. Si nosotros entendemos la magnitud de nuestro pecado por una parte y la santidad de Dios por otra, nosotros deberíamos llegar cada vez que entramos a la presencia de Dios con vergüenza. ¿Verdad? Y entonces tenemos que humillarnos delante del Señor y pedir la misericordia del Señor, pedir ser purificados delante de Él. ¿Se fijan? Entonces, claro, podría ser que Él sea este oro, ¿cierto? Porque Él es nuestra riqueza finalmente. ¿Sí? Ahí yo coincido con eso. Él es nuestra riqueza, Cristo es nuestra riqueza. ¿Ya? Lo dice también el apóstol Pablo, Él es la riqueza de la sabiduría. Hermano Pablo. O sea, pienso que igual tiene que ver un poco con la, ¿cómo se llama? Con la forma literaria que está usando, como por ejemplo, él ya habló de que ellos son ricos, o sea, se entiende que ellos tienen posesiones y tienen dinero. Entonces, claro, obviamente la gente tiene dinero local. Y entonces, como, bueno, si tienes tanto dinero, ve donde mí y compra esto. Claro. Y porque también me hace recordar que hace alguna parte de esta semana se hizo la predicación de este mismo texto. Sí. Sí. Y el hermano Manuel. enseñaba que justamente en base a lo histórico, a la gente de esta ciudad, este tema de la riqueza y por ejemplo lo que viene después, por el tema del político. Sí. Ellos poseían mucho político, entonces era como, o sea, en el fondo todo este pequeño párrafo creo que hace alusión un poco a eso, o sea, a esta cuestión como jugar con este tema de lo que ellos tienen, se supone que tienen y sin embargo son pobres y sin embargo son ciegos. Sí. Sí, muy interesante eso porque habla también de, si lo analizamos en relación a los evangelios, el Señor siempre habla, el Señor Jesús, digo, específicamente, siempre habla en el contexto de sus oyentes. ¿Ya? Por eso que cuando está predicando, ¿cierto?, en Galilea, Galilea no era como estas ciudades, no era como estas ciudades comerciales, todas estas son ciudades que están, ¿se acuerdan en el mapa? Están en el centro ahí de rutas comerciales y todo. Galilea era pastoril, era agrícola. Y entonces el Señor, ¿qué le hace? Le habla con alegorías agrícolas, ¿verdad? De los pastores, Adapta el lenguaje. Adapta el lenguaje. ¿Dónde está? Exactamente. La región que está. Claro, lo que están viviendo los oyentes finalmente.
Y fíjense que aquí, en lo que nos dice el hermano Pablo, tiene razón. Aquí también entonces le está hablando el Señor Jesucristo con relación a lo que ellos ven y conocen. ¿Ya? Una cosa, esto es lo que el Señor dice que yo te pido que compres de mí, Sí. ¿verdad? Yo lo interpreto como que el Señor le dice, deja todo, vuélvete a mí, en mí vas a encontrar riqueza. Cuando le habla de que le compre a él oro refinado, es como una, ¿cómo se dice cuando uno caracteriza algo, una palabra? Que él en el fondo le está diciendo, en mí no vas a encontrar riqueza. Sí, por eso está, también comparto eso, por eso está vinculado con la idea, porque todas estas son ideas, lo vamos viendo por parte, pero hay que ver la idea completa. Como graficando. Porque fíjense cuando el Señor Jesucristo les dice, con el joven rico, lo vamos a ver. ¿Se acuerdan del joven rico? Claro. Dice, yo he cumplido los mandamientos y todo, ¿y qué le dice el Señor? Vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Se acuerdan o no? Sí. Vende todo lo que tiene y sígueme. Y el joven rico se va triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas, dice la palabra, ¿verdad? Lo expresa ahí el evangelista, lo deja escrito el evangelista el comentario. Se va triste porque tenía mucho y mientras más tenemos, más difícil es dejarlo, ¿cierto? Más grande el ídolo. Entonces, y después, volviendo al tema de comprar oro, entonces después que se va el joven rico se quedan los discípulos impresionados. Y entonces Pedro, como siempre impulsivo, le dice, bueno, ¿y entonces qué nos va a tocar a nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte? ¿Cierto? Y ahí el Señor le hace promesa, le dice, ustedes van a estar conmigo juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Se fijan? Hay que dejarlo todo por seguir a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico, dejarlo todo por seguir a Cristo. Cuando perdamos todo de esta vida, vamos a ganar la vida eterna. Cuando dejemos todo de este mundo, vamos a ganar el verdadero mundo, el mundo renovado, el mundo hecho nuevamente por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Pablo, disculpe. Bueno, interesante esto de Pedro con Jesús. Yo creo que Pedro lo aspiraba. Claro. De hecho, pienso que por la forma que tiene él, yo creo que, o incluso a todos los seguidores de Jesús, le interesaba quizá más su humanidad tener este líder de Jesús, que en el fondo Jesús hiciera todo y ellos lo siguen, ¿no? Claro. Pero tocó hacer un poquito más que eso. Sí. Pero me parece interesante también que la Biblia, si uno lo observa, y por ejemplo aquí, y yo pensaba en esto, que en el fondo un poco recurre como al sarcasmo, a la ironía. Sí. Entonces la Biblia tiene mucho, es tan rica en literatura, que tiene todas estas formas literarias que a veces uno no pensaría que tiene. Sí. Escribe cosas que uno no creyera que tiene, como por ejemplo a veces aparece un insulto directamente, como cuando le habla de que son, ¿cómo se llaman? Sepulcros blanqueados. Blanqueado, claro. Insulta a la autoridad de la iglesia Sí. sin tabú. Así es. Está escrito y en el fondo lo insultó. Sí. Quizás no es como nosotros lo entendemos por abajo, pero sin duda que lo insultó. Y en el fondo el Señor habla así. Bueno, tiene toda la autoridad para hacerlo en todo caso, pero juega con esta forma literaria que nosotros conocemos bien. Así es. Así es. Entonces, finalizando entonces dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Como decía el hermano Edward, recordaba muy bien el hermano Pablo, el hermano Edward nos recordaba, en esta zona había mucho colirio. Pero también si pensamos en el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que preferentemente sanó al Señor Jesucristo? La ceguera. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Tenemos varios, si pudiéramos ver, yo creo que, no los conté, pero yo creo que la ceguera debe ser el mal que más o preferentemente sana al Señor. Ciegos, ¿cierto? ¿Pero a qué se está refiriendo? A la vista espiritual, evidentemente. Por eso le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? Para que veas que estás desnudo, para que veas que eres miserable, para que veas tu realidad. ¿Se fijan?
Porque cuando tú veas esta realidad te vas a dar cuenta que tú te crees rico pero que no tienes nada. Y que la riqueza que puedes tener está en mí. Esa es la mirada. Esa es la mirada. La riqueza que tú puedes tener está en mí. ¿Ya? Por lo tanto, esta idea del ojo es una idea permanente. ¿Ya? El Señor Jesucristo lo usa muchísimo, como digo, sanando a ciegos y mostrando. En algún momento dice, para que teniendo ojos no vean, dice. Hay ojos que son cegados a las verdades del Evangelio. ¿Ya? Y entonces viene el 19 y dice claramente algo que a veces se nos olvida, pero que es muy importante para nosotros. Cuando pensamos en la prueba, cuando pensamos en las cosas que nos ocurren, cuando pensamos en muchas cosas negativas que a veces podemos vivir o cosas difíciles que podemos vivir, ¿cierto? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en el 19. Yo reprendo y castigo a quienes, a los que odio, a los que amo, ¿o no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto debería ser una lección para nosotros. Fíjense, vamos a leer en Proverbios 3, vamos a volver a Proverbios hoy día. Proverbios 3, versículos 11 y 12 vamos a leer. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. No. 3, 13, 11 y 12. 3, 11 y 12. 13, 11. No, 3. 3, 11 y 12. Sí. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Fíjense lo que pasa hoy en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Qué pasa si no castigamos al hijo? Hace lo que quiere. ¿Y qué pasa si el problema no es ese? El problema es que, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué quiere nuestro corazón? Enseñar, pero No, pero naturalmente, si dejamos que alguien siga su camino, el camino que quiere, ¿qué quiere nuestro corazón? ¿Hacia dónde va nuestro corazón de forma natural? a la conversión. Al pecado. Al pecado, ¿me entienden la idea? Si nosotros dejamos que la persona camine hacia donde quiera, va a caminar al pecado, todos nosotros. ¿Verdad? La corrección es la que nos permite encontrar el camino del Señor. Ninguno de nosotros lo encontró porque descubrió América, no. Fuimos arrastrados, somos llevados al camino del Señor. Y aún después que estamos caminando en el Señor tiene que seguirnos corrigiendo y empujando su camino. Por eso entonces que aquí dice, porque Jehová al que ama, castiga. Como el padre al hijo, ¿a quién? A quien quiere. ¿Sí? Entonces, el padre que ama al hijo, ¿qué es lo que hace? El que lo quiere realmente. Lo reprende, lo corrige. ¿Cierto? Así actúa el Señor con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El castigo y la reprensión, la corrección del Señor es una muestra del amor de Dios para nosotros. Es una muestra del amor de Dios para nuestras vidas. Porque dice un salmo que somos como caballos que necesitan riendas. Así es el corazón del hombre, como un caballo que necesita riendas. Revisemos en Hebreos, en el libro de los Hebreos, donde está también esta idea, capítulo 12, que ocupa incluso palabras más fuertes incluso. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. ¿Alguien lo tiene? Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota
¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie, ¿o no? A nadie le gusta ser disciplinado. Pero el Señor dice claramente, porque el Señor al que ama disciplina. Por eso tenemos que comprender que la disciplina del Señor es muestra de su amor. Y dice aún más, habla de qué? De azote, ¿cierto? De reprensión, de disciplina. Tenemos que siempre recordar que eso que nos ocurre tiene que ver, la reprensión y el castigo, tiene que ver con el amor del Señor. ¿Ya? Tiene que ver con su corrección. Y damos gracias al Señor que nos corrige, porque eso nos permite seguir en comunión con Él, eso nos permite mantenernos en nuestro proceso de santificación, mantenernos en nuestro proceso de hermandad, la corrección que el Señor hace con nosotros. Por eso, como decíamos la semana pasada, antepasada, una de las marcas de la verdadera iglesia es la disciplina. La iglesia debe disciplinar, con amor. La iglesia debe disciplinar bíblicamente. La iglesia debe disciplinar en